Ustedes que estábamos hablando sobre la respuesta del ser humano a la respuesta de Dios, a la invitación que Dios hace, el llamado que Dios hace. Vamos a tener entonces en cuenta todos estos aspectos, vamos a tener una retroalimentación de lo que hemos visto. Pero para empezar vamos a pedirle favor a nuestra hermana Aide Franco, si nos puede ayudar con la oración inicial. Buenas noches, con gusto, Padre. Buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este día que termina, que tú nos concedes la dicha de poder estar vivos, te damos infinitamente gracias porque has puesto tus ojos en nosotros, siervos inútiles, que nos ves cada día con misericordia. Te pido por esta reunión para que tú nos sigas guiando, nos sigas llenando y podamos nosotros dar el servicio que tú deseas y que tú mereces. Bendito y alabado seas por todas las bendiciones que a diario recibimos de ti. Gracias porque nunca nos has abandonado y en medio de cada dificultad y en medio de cada tropiezo, tú siempre estás guiándonos y confortándonos. Envía tu Espíritu Santo para que podamos poder entender tu palabra y poder dar ejemplo y testimonio de ti. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien, entonces en esta hermosa noche que estamos nuevamente reunidos, vamos a empezar con este presupuesto a lo cual referíamos anteriormente acerca sobre los aspectos de fe. Ustedes se recordarán muy bien, solamente vamos a hacer un repaso de algunas diapositivas que vimos y si terminamos antes, pues intentamos a adelantar otro. Se recordarán ustedes que decíamos que cuando nos referíamos al aspecto de fe, siempre nos apegábamos a este numeral 25, como dice la respuesta. ¿Cómo responde el hombre a Dios que se revela? Aquí se recordarán ustedes que vimos tantos aspectos hace 15 días sobre cómo el hombre se acerca a Dios y dice este número. El hombre sostenido por la gracia divina. Ahí está el primer aspecto que vale la pena tener en cuenta para el ser humano. ¿El hombre se puede sostener por sí solo? No, es sostenido por la gracia divina. Entonces, en este caso, siempre está este aspecto, la iniciativa de Dios. El hombre dice sostenido por la gracia porque el hombre por sí solo no puede acercarse a Dios o acercarse a la gracia. Siempre va a tener que tener una invitación y esa invitación siempre la tiene Dios. Entonces, es aquí, sostenido por la gracia divina responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe. Aquí está ese aspecto. ¿Se acuerdan que hace dos semanas pues decíamos que la fe, por lo tanto, no es solamente creer, sino tiene este aspecto? Obediencia de la fe. ¿Y a qué nos referimos nosotros a la obediencia de la fe? Dice el catecismo, que consiste en fiarse, aquí está la respuesta a todo eso, fiarse plenamente de Dios. Aquí rompemos totalmente el esquema que siempre manejamos acerca de la fe, porque a veces cuando hablamos de fe, la fe ¿qué es? Creer en Dios. Ahora nos damos cuenta que no solamente es creer en Dios, sino fiarse plenamente de Dios, o sea, entrega totalmente a Dios. Dios es el que me sostiene, Dios es el que está conmigo, Dios es el que hace todo. Yo simplemente estoy en esta tierra, de cierta manera, sí, luchando, pero es Dios el que da fuerza a uno. Por eso el hombre, con esa llamada que Dios le hace por medio de la revelación, el hombre responde. Pero ¿cómo responde? Dándose totalmente a Dios. Y aquí, como lo dice, fiarse, se fía plenamente de Dios. ¿A qué? A acoger o a recibir su verdad en cuanto garantizada por Él, que es la verdad misma.
Me llama mucho la atención acerca de eso, pero como ya no meditamos, solamente tocamos esos puntos. Entonces, la iniciativa es de Dios por medio de la revelación y el hombre es quien responde por medio de la fe, que la fe es fiarse plenamente de Dios. En otras palabras, estar unido a Él. A eso nos referimos acerca de la fe. La introducción que dábamos a conocer era que estos tres aspectos, que ya lo dijimos hace un momento. La fe entonces es un don de Dios necesario para la salvación. Entonces aquí algo que mencionábamos hoy en la homilía era eso. El leproso que se sana y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Sanación y salvación van unidas, pero no son lo mismo. Los otros 9 leprosos, ¿qué pasó? Se fueron. Sí encontraron sanación, pero no la salvación. En cambio, el que regresó a darle gracias a Dios por medio de Jesús, ¿qué pasó? Tu fe te ha salvado. Está entonces esa acción de respuesta del ser humano. Por eso, este único leproso que vaya a darle gracias a Jesús, se fía plenamente de Dios y le da gracias. Por eso tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque tiene fe en Jesús, tiene fe en Dios. Y por eso es que Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Pero también la fe, como lo decíamos, es una respuesta del hombre al don de la fe, creer en lo que se ha dicho en su revelación. Aquí tal vez ya miramos este aspecto del creer, pero vamos a ver más adelante que el creer no es la fe. A veces nosotros decimos que la fe es creer, no. El don de la fe nos lleva a todos nosotros, ¿qué? A creer, pero no es la fe creer. ¿Por qué razón? Porque el creer, lo vamos a ver más adelante, es un acto natural del ser humano. Usted no solamente puede creer en Dios, usted puede creer en su hermano, puede creer en su mamá, puede creer en sí mismo. Pero entonces a Dios no solamente se le cree, sino también se convive, se relaciona con Él. Pero aquí como estamos hablando acerca de la fe como respuesta del hombre al don de la fe, creer en lo que se ha dicho en su revelación. Pero entonces la fe no la podemos reducir nosotros solamente a creer. El creer es un acto del ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque hay que hacer la diferencia entre fe y creer. Acordémonos que la fe, decíamos que es un don sobrenatural de Dios. Y el creer es un aspecto natural del ser humano. Entonces la fe, como parte, como un don que viene de Dios, algo sobrenatural, es ese don. Por eso el hombre cree, por eso el hombre se acerca a Dios, por eso el hombre se fía de Dios, porque en su naturaleza necesita creer en alguien, necesita tener a alguien que es superior a él. Entonces, el creer es un aspecto humano. Pero entonces fe no solamente se puede transformar o no solamente se puede quedar con el creer, sino va mucho más allá. Como seres humanos sí creemos, pero no solamente eso es la fe. No sé si quedó claro eso. Entonces, como dice aquí, la fe, ya en este tercer inciso, la fe es necesaria para aceptar y entender lo que Dios enseña. No está hablando, si se da cuenta aquí, la fe no dice, no dice aquí es necesaria para creer, no. La fe es necesaria para ¿qué? Aceptar y entender lo que Dios enseña. Aceptar, ¿por qué? Porque hay muchas cosas y muchos aspectos que van surgiendo cuando hablamos acerca de doctrina o hablamos acerca de otros aspectos que van enfatizando acerca de la fe y a veces también son necesarias aceptar cuando se miran con los ojos de la fe. Entender, ¿por qué? Porque también a veces hay que saber entender el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Eso solamente lo podemos entender con ojos de fe. O sea, no solamente en creer, sino ojos de fe, o sea, el sentido de ver tal situación con el pensamiento que Dios puede tener. Porque si solamente nosotros basamos la fe en un solo creer, ¿qué pasa? Es cuando nos desmoralizamos. Es cuando a veces pensamos, yo siempre le rezo al Señor, yo siempre voy a misa todos los días y miren, no me pasa mi milagro. No, estás creyendo, pero no estás con fe. Es totalmente distinto, ¿va? Entonces la fe entonces es necesaria para aceptar lo que Dios enseña y entenderlo, pero también
saberla, aceptar y entender también la acción de Dios en la historia del ser humano y en nuestra propia historia. ¿Es necesaria la fe? Sí, es necesaria. Aceptar y entender lo que Dios nos enseña y lo que Dios nos quiere dar. Entonces, no solamente, vuelvo a repetirlo, se basa en creer, porque cuando solamente creemos, nos frustramos. Por esa misma razón, ese mismo aspecto de creer aún lo tienen los demonios. Los espíritus malignos tienen también ese de creer. Ellos creen que Dios existe. Ellos creen que el Hijo de Dios murió en la cruz y lo creen. Pero no hay fe. Ahí está el rollo. No hay fe. Entonces la fe nos lleva a nosotros a aceptar. El demonio no puede aceptar, ni mucho menos entender la enseñanza de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Por esa misma razón, ¿cuál es la tentación que nos va a presentar el demonio cuando nuestra fe decae? ¿Para qué lo vas a hacer? Mira, Dios no te quiere. Mira, Dios no se preocupa por vos. Por eso, mira, toda la vida te la pasas enfermo porque Dios ni se preocupa por vos, déjalo. ¿Por qué? Porque el demonio tiene presente eso, porque no tiene fe. Entonces, aquella persona que tiene fe, acepta y entiende. Cuando su fe es madura, cuando la persona es madura, entiende todas las situaciones que van apareciendo en la vida. Vuelvo a decirlo, si tiene alguna pregunta o algo por el estilo, algún comentario y no se atreve a decirlo, escriba un mensaje y un comentario y aquí lo leemos y lo tenemos presente para poder responder a todo ello. Las ideas principales, ya decíamos, por la fe podemos conocer muchas cosas acerca de Dios. Aparecía esta parte, mediante las cosas creadas, puede conocerse la existencia de Dios. Sí, conocer la existencia de Dios. Pero más que conocer la existencia de Dios, nosotros y el ser humano debe de conocer a Dios. No solamente decir que Dios existe, porque muchas personas pueden decir, sí, Dios existe, pero no le conocen. ¿Por qué creen ustedes que la insistencia de la iglesia siempre en estos tiempos de decir que se necesita siempre el aspecto de tener presente a Dios en su vida para poder lograr entender muchas situaciones que van ocurriendo en la vida? Y entonces, porque a veces nos dejamos basar solamente por la naturaleza, solo conocemos si Dios existe, eh, pero no se cree, no se entra en diálogo, no se tiene relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque solamente se tiene presente ese aspecto. Sí, yo creo que Dios existe, pero como le digo, del solamente creer no podemos reducir nosotros la fe al solamente creer. Sí, yo creo que Dios existe, pero como yo siempre le he dicho, creer cualquiera lo hace. El cristiano no solamente cree, sino le cree a Dios. Entonces aquí entra este otro aspecto que nosotros mirábamos anteriormente. Pero solo mediante, aquí dice esta situación, pero solo mediante la fe en lo que Dios ha revelado podemos conocer cuestiones como, ¿cómo es Dios en sí mismo? Entonces aquí entra el diálogo, la pregunta del ser humano, ¿qué es, quién es Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Entonces aquí está todo ello. Es interesante todo ello. Si usted se da cuenta, también está eso. ¿Quién es Jesucristo? Si usted se da cuenta, va progresivamente. Cuando hablamos progresivamente es primero porque habla, vamos a hacer así en términos generales, nos va diciendo a todos nosotros quién es Dios, o sea, empezando desde lo general para luego ir bajando. ¿Quién es Jesucristo? Para entenderlo. ¿Y qué hay después de esa vida? Viendo un poco los orígenes. Primero Dios es quien crea, el Hijo que vuelve a crear por medio de su resurrección y luego qué hay después. Y con todo ello nosotros vamos conociendo el aspecto, podemos decir así, sobrenatural que Dios tiene. Entonces, ¿podemos nosotros eh, ver a Dios por medio de las cosas creadas? Sí, pero solamente conocer la existencia de Dios.
Es bonito contemplar una planta y decir, ah, qué bonito como Dios creó esto. Entonces Dios sí existe. Pero no hay ese aspecto, como decía anteriormente, de fiarse plenamente a Dios. Eso solamente lo logramos mediante la fe. Entonces, si usted lo tiene en cuenta, a mí como me gusta esta parte, lleva a encontrarnos a nosotros mismos y reflexionar sobre lo que realmente tenemos nosotros que tener. Recuerdo nuevamente que estamos en el capítulo 3, refiriéndonos al numeral 25 del catecismo del compendio del catecismo de la Iglesia Católica, como donde está titulado La respuesta del hombre a Dios. En el artículo creo. Ahí estamos entonces situados para que usted lo busque en su compendio y también pueda seguir todos estos aspectos que estamos viendo. Entonces, por medio de la naturaleza sí, conocemos la existencia de Dios, pero por medio de la fe entramos en relación con Dios. Entonces ahí va, no solamente creo, sino le creo, que es totalmente distinto. ¿Qué es la fe? Aquí miramos este concepto de fe, pero no como en el sentido de fe ya explicado así en un ámbito amplio, sino simplemente qué es la fe. Y el catecismo nos va a decir también ello. La fe es la virtud sobrenatural, o sea, el aspecto de su procedencia, no tanto que hace en el hombre. Por eso aquí está este aspecto. ¿Qué es la fe? La fe es una virtud sobrenatural por la que, apoyados en la autoridad de Dios, creemos las verdades que ha revelado, sabiendo que no puede engañarse ni engañarnos. Un concepto, sí, bonito, que nos dice bastante, claro que sí, porque por eso, como lo decía, apoyados en la autoridad de Dios, creemos en las verdades que se han revelado. Pero entonces aquí hay que tener algo. Si es una virtud sobrenatural, no solamente se queda en un ámbito raciocinio, sino que va mucho más allá, que va a un ámbito que rompe los esquemas a veces humanos y todo ello. Esto solamente es para tenerlo en cuenta, pero no se quede con eso. Aquí ya tiene el aspecto ya más desglosado, podríamos decirlo nosotros, para entender ya el aspecto de fe. La otra solamente nos explica la virtud de la fe, pero en sí, ¿qué es la fe? Ahora lo encontramos. La fe ya decíamos nosotros que es una iniciativa de Dios, que es un regalo de Dios. Y aquí nos aparece en este primer inciso. La fe es un don sobrenatural. ¿Y qué es un don? Es un regalo de Dios. Cuando nos hablan acerca de dones, los dones son regalos. Solo es posible creer por la gracia y el auxilio del Espíritu Santo. Entonces aquí está ese aspecto. El don es la fe. Es un don sobrenatural. Pero el hombre por sí solo no se ve atraído por esa creencia, sino necesita, como dice este aspecto, la gracia y el auxilio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es quien da auxilio para que la persona pueda acercarse y pueda creer en todo ello. Por eso nos damos cuenta en todo aspecto, no solamente cuando ahorita actúa el Espíritu Santo, ahorita actúa el Hijo, no, en todo está la Santísima Trinidad actuando y moviéndose en la persona para que la persona pueda conocer a Dios. Y algo que me gusta mucho de lo cual dice San Pablo, cuando habla acerca de la oración, dice San Pablo, el Espíritu Santo gime como con dolores de parto porque nosotros no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo es que por su gracia nos hace pedir de buena manera. Está ese aspecto entonces, que el Espíritu Santo es quien hace posible el creer por la gracia. Entonces aquí ya trae el aspecto. ¿Desde cuándo nosotros tenemos el auxilio del Espíritu Santo? Desde nuestro bautismo. Recordamos muy bien que desde nuestro bautismo el Espíritu Santo fue derramado en nosotros. Por eso no solamente fue en el sacramento de la confirmación, como se piensa o dicen algunos. En el Espíritu Santo no recibimos el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo ya lo recibimos. Por eso el sacramento es confirmación. Simplemente confirmamos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas y confirmamos los dones del Espíritu Santo. Por eso el obispo, cuando pasa y crisma la frente, recibe por esta señal el don
del Espíritu Santo, o sea, los dones. Por esa misma razón en el rito existe el soplo que hace el obispo. ¿Por qué razón? Es ese mismo soplo que encontramos en el libro del Génesis y el Evangelio de San Juan. La paz esté con ustedes, y sopló sobre ellos. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que va dándonos a todos nosotros el énfasis para poder entender lo que Dios quiere darnos a conocer a cada uno de nosotros. ¿Creer es algo razonable? Nos dice este aspecto. Creer es razonable porque es Dios quien revela, sí. Es ese aspecto que nosotros debemos de tener en cuenta. Nos habla entonces aquí. Creer es un acto humano. Aquí está el aspecto que yo decía. Creer es razonable porque es un aspecto del ser humano, porque Dios es quien revela. O sea, si nosotros encajamos nuestra razón, nuestra forma de pensar con todas las situaciones que nosotros tenemos en cuenta, sí, razonamos lo que Dios nos da. Pero el creer, como nos dice aquí, es un acto humano, consciente y libre. No contradice la razón, sino que dignifica a la persona. Entonces, en ese creer, si usted se da cuenta, no se nos puede obligar. Por eso dice aquí, es un acto consciente y libre. Pues a nadie le podemos obligar nosotros. ¡Tienes que hacerte católico! ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que anteriormente, cuando la iglesia primitiva empezaba con las catequesis para los catecúmenos, al final de la catequesis siempre estaba este aspecto? Ya recibió la doctrina, ya sabe toda la doctrina católica, y al final el sacerdote le decía al candidato, pues son candidatos, no son los confirmandos, como decimos nosotros, no, son candidatos al sacramento de la confirmación. ¿Por qué razón eran candidatos? Porque al final le decían, bueno, durante estos 3 años has visto la doctrina de la iglesia. Ahora te pregunto, ¿quieres ser cristiano? Entonces la persona decía, sí, quiero ser cristiano. Entonces se procedía a bautizarlo. Y eso es lo bonito porque en el ritual del sacramento del bautismo, en el RICA, o sea, en el ritual eh, de iniciación cristiana de adultos, dice eso. ¿Qué le pides a la iglesia de Dios? El bautismo. ¿Y qué vas a recibir por medio del bautismo? La fe. Está esa respuesta, porque es algo que está ahí presente, porque es un acto libre. ¿Quieres ser cristiano? Entonces también el lenguaje también debe de cambiar de nosotros. Ah, de que ustedes los confirmandos. No, ustedes que son candidatos a un sacramento. Bueno, aquí encontramos unos comentarios. Sí. Dice, en relación a esto, entonces, ¿por qué se busca que los jóvenes hagan su confirmación a una edad temprana de 14 años? Antes del Concilio Vaticano II, la confirmación se recibía antes de la comunión. Pero como ya después del Concilio Vaticano II se cambia este sentido, porque la confirmación busca, y como lo dice el Código de Derecho Canónico, la confirmación trata de impregnar carácter en el joven. ¿Pero por qué trata de impregnar carácter? Trata de impregnar carácter porque en teoría ya ha madurado su humanidad y también ha madurado su fe. Entonces, por esa misma razón se pide que los jóvenes tengan alrededor de 14 años porque ya han llegado a una etapa donde ya ellos pueden pues, entender todos los aspectos de fe que deben de tener, porque si les vamos a explicar desde niños, no podrán ellos pues, entender todos los contenidos. Imagínense si nos cuesta a nosotros ahora entender los contenidos acerca de fe que no sabíamos, mucho menos ellos lo van a comprender y mucho menos ellos lo van a entender. Entonces, por eso se pide a esa edad, cuando ya es más razonable para el joven encontrarse con todo ello. El Concilio Vaticano II se da inicio por el año 1900,
63 más o menos, y se va concluyendo entre el 65. Pero los documentos que nosotros tenemos van saliendo hasta el año 1966. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que un concilio no es que tarde un año, lleva su tiempo, porque son varios temas que se van suscitándose en todo ello. Entonces, el Concilio Vaticano II, por lo tanto, ya si estamos hablando nosotros de 50 años, más de 50 años del Concilio Vaticano II, entonces todos estos aspectos vienen para nosotros a darnos a entender por qué se han cambiado ciertas cosas. Acordémonos que el Concilio Vaticano II trata de abrir nuevas puertas y nuevos aspectos acerca de la fe. Cómo entender estos aspectos que pueden llevar a las personas, no solamente a conocer, como decía aquel catecismo, el ABC, a sabernos cosas de memoria, sino a vivirlo y tenerlo siempre en cuenta. Bueno, entonces, el Concilio Vaticano II entonces abre esas puertas. Sí, el Concilio Vaticano II inicia el 11 de octubre del 62 y cabal concluye el 8 de diciembre del 65, pero los documentos que nosotros tenemos salen en el año 66. Y entonces, todos estos aspectos que son buenos que usted lo tenga en cuenta. Entonces, brotan esos aspectos que decíamos acerca de los sacramentos para que la persona o el joven o el candidato a este sacramento pues tenga presente todos los aspectos de fe y pueda ya vivir su vida ya con carácter de cristiano, dando testimonio y evangelizando. Por eso se da este aspecto acerca de por qué el cambio, porque a cierta edad se puede dar el sacramento de la confirmación, porque se acordarán ustedes, antes con el bautismo de niños se daba de una vez el sacramento de la confirmación y a los 6 años se daba la primera comunión. Pero como no era una edad tan razonable para los niños, entonces se pasó también la comunión a los 10 años, 9 y 10 años, para que los niños pues ya supieran a quién reciben. Entonces todo este aspecto de edades fue encontrando su razón ya conforme va pasando el tiempo y como le digo, se va también aumentando todos los aspectos y los estudios acerca de la fe y lo que realmente es un laico. Acuérdense ustedes que anteriormente no se hablaba mucho acerca de los laicos en su trabajo en la iglesia. Sí, se tiene el aspecto que habían movimientos, podríamos decir así, grupos, no le llamamos movimientos todavía, sino grupos que van suscitándose como parte del servicio. Dentro de eso pues existían los monaguillos que tenían que estar siempre preparados para atender los servicios divinos que se hacían en el templo, pero ya después del Concilio Vaticano II surgen movimientos laicales. El primer movimiento laical que nosotros podemos encontrar a nivel mundial y que surge del Vaticano es el famoso movimiento de la Acción Católica. Disculpe. La Acción Católica. La Acción Católica entonces surge como el primer movimiento de laicos que tienen este lema: oración, acción y sacrificio. La iglesia entonces sale ya a evangelizar con estos lemas. Oración, en el acto que la persona sí tiene que estar en contacto con Dios, pero no solamente en el sentido de estar en contacto con Dios, sino por eso la acción. Tiene que estar también al servicio, evangelizando, y el sacrificio que es la cruz misma que Cristo nos da. El que venga en pos de mí, que cargue con su cruz y sígame. Entonces vemos esos aspectos. Entonces era necesario, entonces si ya se está hablando acerca de movimientos laicales, los movimientos laicales entonces tenían que tener formación y saber entender realmente qué es lo que se tiende o lo que se tiene acerca de la fe. Luego de ese movimiento surge ya la renovación carismática católica, que ya es más un movimiento
que tal no brota tanto del Vaticano, pero sí se va suscitando entre algunos obispos, pero ya es algo muy pentecostal. Pero la Acción Católica es la que da inicio y que actualmente todavía hay aquí en Guatemala, la Acción Católica. Sí, por favor, Miriam. Vamos a pasar al otro, a la otra lámina, la número 5. A ver, Miriam, ayúdeme ahí con el primer aspecto. Creo, muy bien, buenas noches. Bueno, Creemos. Creo en Dios. Es singular porque la fe es un acto de la persona que acepta libremente la autoridad de Dios. El otro punto es, creemos en Dios, en plural, para significar que la fe la recibimos, la profesamos y la vivimos en el ámbito de la iglesia. Y el tercer punto, la iglesia es como la madre de todos los fieles. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia como madre. San Cipriano. muchas gracias. Disculpen ustedes. Nos damos cuenta que tiene estos tres aspectos. El número 1, creo en Dios, así como lo estaba leyendo Miriam, en singular. Lo que ya decíamos que en singular, cuando es personal, nos estamos refiriendo a ese acto libre que la persona tiene. Por eso hacíamos referencia a que quieres ser cristiano. Y el creemos en Dios. También lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué razón? Porque nosotros no creemos solos, sino también aquí está el acto comunitario, el acto como iglesia. Creemos en Dios. La fe que recibimos, porque esta fe que usted tiene y esta fe que usted profesó en el momento de la confirmación y que también nosotros profesamos en cada Eucaristía los domingos, no es una fe propia de usted. Sí, él creo en Dios. ¿Por qué? Porque yo por fe acepté al Señor, acepto y confío y confirmo todo lo que yo creo. Pero el creemos en Dios, recordemos que todo lo que usted dice, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, no es un aspecto propio, o sea, suyo, sino han habido otras generaciones, otras personas que lo tuvieron en cuenta y que quiera que no, lo vivieron y insistieron y hubieron muchos que dieron la vida por ese creemos en Dios. O sea que hay muchos antes de nosotros que creyeron y van a haber muchos después que van a creer. Por eso creemos en Dios como iglesia, como es aquí, y la vivimos en el ámbito de la iglesia. Y el tercer punto que dice, la iglesia es como madre de todos los fieles, porque es el depósito de la fe, es ese depósito en el cual Dios ha dejado la fe por medio de los apóstoles y los apóstoles lo han transmitido a la iglesia de generación en generación. Entonces ya San Cipriano dice algo muy hermoso, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia como madre. Interesante esa parte. ¿Por qué razón? Porque acordémonos que la iglesia es la que nos engendra. La iglesia es la que nos da a nosotros vida y esa vida de Dios. Si no existiera la iglesia, imagínense, si no hubiera existido la iglesia católica, me prediría usted, pero está la iglesia evangélica. Acuérdate que la iglesia evangélica salió de la iglesia católica. Si no hubiera existido la iglesia, entonces no podríamos nosotros ser hijos de Dios y mucho menos llamarle Padre, porque por medio del bautismo nosotros somos entonces hijos de Dios. Por eso les digo, el creo en Dios es singular porque es un acto libre y el creemos en Dios un plural. ¿Por qué? Porque lo vivimos como iglesia. Entonces en la misa podemos decir creemos en Dios Padre. No, es personal. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios. Cuando se hace aquí el credo en forma de pregunta, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso? La respuesta es en singular. Sí, creo. ¿Y por qué en plural? No, pues en plural.
en singular, porque acuérdense que ahí estamos reunidos como iglesia y cada quien responde libremente a ese sí creo, libremente. Profesamos nuestra fe. Interesante esa parte, ¿verdad? Creer lo que la iglesia nos enseña. Jesucristo. Bueno, vamos a responder algo que nos colocan aquí. ¿Qué compromisos o qué responsabilidades nuevas tendrán los catequistas con un ministerio? Cuando estamos hablando nosotros acerca del ministerio, acuérdense que un ministerio, ya dentro de la iglesia, los ministerios, existen muchos ministerios que nosotros le llamamos laicales. Por ejemplo, uno que pasa en el seminario, nos encontramos con con dos ministerios, el ministerio del lectorado y el ministerio del acolitado. Acordémonos muy bien que el lectorado es ser lector instituido, escúchalo bien, instituido para toda la vida. Acólito, ¿por qué? Porque siempre va a estar al servicio en el altar. Aún siendo sacerdote, uno está al servicio del altar. ¿Por qué razón? Por eso es que nosotros efectuamos el sacrificio de Cristo, porque estamos al servicio en el altar. Por eso acólito para siempre, instituido. Y la institución solamente la puede hacer el obispo. Ahora bien, así como el Papa Francisco habla acerca del que el catequista también va a ser un ministerio, es porque el ministerio instituye a la persona como tal. Entonces, ¿qué responsabilidad trae todo ello? Es la pregunta que nos hacen. La responsabilidad es que, acuérdense que todo ministerio que es instituido es ya en orden sagrado. O sea, ya es un ministerio sagrado. Todo lo que ustedes van a hacer ya es algo sagrado. Y no va a ser, ay, ahorita fui instituido, entonces ya 2 años voy a trabajar y ya me alejo. No, por eso es un ministerio de institución, porque va a ser para toda la vida. Y voy a transmitir lo que yo creo o lo que enseña la iglesia. Cuando vamos a ser instituidos como catequistas, usted es voz de la iglesia. Usted ya no va a hablar cosas que a usted se le ocurrió o cosas que vio en un folletito, no. Sino ya se va a hablar en nombre de la iglesia y de la doctrina de la iglesia, porque creen que estamos hablando acerca de todo esto. Porque ya se vuelve algo instituido y es para toda la vida. ¿Y tiene más responsabilidad? Sí, porque el catequista ya tiene que hablar doctrina de la iglesia, lo que la iglesia enseña, no lo que yo pienso, no, lo que la iglesia enseña. Entonces, es bueno, muchas gracias por ese comentario, es bueno siempre tenerlo en cuenta. Miriam, ayúdame entonces. Jesucristo fundó la iglesia para que continúe su misión en el mundo. Para eso cuenta con la asistencia del Espíritu Santo. La certeza en las verdades que enseña la Santa Iglesia no se apoya en razones que puedan darme los hombres, sino en la autoridad de Dios. La Iglesia transmite íntegras esas verdades en virtud de la infalibilidad con que Dios la dotó en cosas de fe y moral. Muy bien. Aquí es casi donde nos quedamos hace 15 días, o que tal fueron saliendo otras cosas. Muy bien, gracias, Miriam. Nos aparece aquí que Jesucristo funda la iglesia, le da la encomienda de continuar con la misión en el mundo, pero ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está en ella. O sea, si el Espíritu Santo está en la iglesia, entonces la iglesia no puede enseñarnos mentiras, sino puede enseñarnos a nosotros solamente verdades. Y desde este aspecto, la certeza en las verdades que enseña la iglesia no se apoya en razones que puedan darme a los hombres, sino en la autoridad de Dios. Y aquí hay que tener en cuenta algo. Por ejemplo, la iglesia nunca va a actuar en nombre propio. O sea, en el sentido de que a tal papa se le ocurrió tal cosa y eso hay que hacerlo. O como dice este tercer aspecto, la iglesia transmite e integra esas verdades en virtud de la infalibilidad con que Dios la dotó en cosas de fe y moral.
Entonces, esa infalibilidad que tiene el Papa, aquí es bueno que usted sepa eso, como dicen algunos protestantoides por ahí, que cómo es eso que la Iglesia puede decir que el Papa cuenta con la infalibilidad. Eso quiere decir que la infalibilidad quiere decir que el Papa no se equivoca. Eso dicen los protestantes. Y cuando estamos hablando de eso, de la infalibilidad, no nos estamos refiriendo a que el Papa no se equivoca. No, ojo. Cuando el Papa declara algo, en algo que se le llama ex cátedra, o sea, desde la cátedra de San Pedro, que esto es, se hace y punto, tiene que ser en estos dos aspectos que va diciendo, en fe y moral. Es que el Papa Francisco dijo solo es un ejemplo. Que el Papa Francisco dice que hay que leer y tener la Pachajama, aquel ídolo de Brasil. Y ya van todos detrás porque el Papa lo dijo. No, eso no es infalible. Que el Papa dijo que, por ejemplo, que leamos en lugar de las Sagradas Escrituras en la misa, leamos un libro de filosofía. Lo dijo el Papa y hay que hacerlo. Eso no es la infalibilidad. La infalibilidad del Papa está en estos dos aspectos, en fe y moral. En fe, ¿por qué razón? Porque el Papa no puede salirse de los aspectos de fe que tiene la Iglesia, y mucho menos en la moral. Pues aquí está este aspecto. El Papa, aunque vaya a decir, por ejemplo, con todos estos aspectos, dice que el Papa legalizó el matrimonio entre el mismo sexo. El Papa lo dijo y así es. No se puede. Va contra la moral. Entonces, eso no es infalible. Que dice que el Papa aprobó el aborto. Eso no es infalibilidad porque va en contra de la moral, en contra de la vida. Entonces, todos estos aspectos que van saliendo no quiere decir que el Papa no se equivoca, como dicen los protestantes, o como pensamos también nosotros, que todo lo que dijo el Papa es palabra de Dios. No. Todo lo que tiene que creer la Iglesia de lo que diga el Papa, tiene que ser en fe y moral. Esos aspectos son los que nosotros debemos de tener en cuenta. Dice aquí dice un comentario. Hoy me topé con una persona que comentó que el Papa está cambiando la Biblia y que está quitando los libros de la misma. Le comenté que solo él no podía. Fíjese que han salido muchos comentarios, pero no es porque la Iglesia está quitando libros de la Biblia, sino va acerca de un comentario que él hizo con esto de la sinodalidad, donde él dice que la mejor Biblia que nosotros podemos tener es nuestro mismo testimonio. Entonces, muchas personas han tomado ese aspecto como, recuerda que hay muchas personas que tienen ideas muy literales. El Papa no está quitando libros y eso no se puede. ¿Por qué razón? Pues está metiéndolo en cosas de fe, algo que ya se ha proclamado. Ahora dígame usted, ya hablábamos acerca del canon de la Biblia, y acuérdense que cuando estamos hablando de canon, estamos diciendo que es una regla, algo que hay que seguir, algo que ya no se puede cambiar, ni agregar. Entonces, nunca se va a sacar libros. Son personas que a veces no entienden las cosas. Y de plano que de plano que escucho alguna prédica de los hermanos protestantes, porque son ellos quienes andan diciendo esas cosas sin saber ni interpretar bien las situaciones, ni en el contexto en el cual está hablando el Papa. Acordémonos que la Sagrada Escritura surge de la predicación de los apóstoles y también de las enseñanzas de Dios, lo que estamos viendo aquí, los aspectos de fe. Lo que trata de decir el Papa en este caso también, que la palabra de Dios sí es importante, pero también el testimonio de todos nosotros, que es la mejor enseñanza de las Sagradas Escrituras que nosotros podemos dar. Esos son los aspectos que sí hay que tener en cuenta. De que sí he escuchado yo personas que dicen que
que por qué no se lee alguna otra meditación de algún santo en lugar de leer los evangelios. Eso sí lo he escuchado, pero no es que lo haya dicho el magisterio de la iglesia. El Papa no manda solo por así. Existe un consejo de obispos, por eso están los cardenales. Los cardenales son consejeros del Papa, son los que se sientan y platican ciertos temas que se tienen que tratar acerca de ciertas decisiones, pero eso acerca de ese aspecto de fe en Sagrada Escritura, no se pueden quitar libros, ni mucho menos agregarle. Ahí están y ahí se quedan, porque ya es un canon, ya está establecido y no se puede quitar. Entonces ahí entra ese aspecto de la infalibilidad del Papa, solamente en aspectos de fe y moral. No quitar, sino ir agregando aspectos que pueden ayudar a la convivencia humana y en la moral de igual manera. Es lo que ha dicho el Papa hoy en día. Ya ha dicho que no se puede, por ejemplo, haber procreación entre hombre y mujer y mujer, se atenta contra la misma naturaleza. Ahí hay un aspecto de moral y ese aspecto de moral es válido porque no contradice la tradición apostólica ni las sagradas escrituras. Entonces la infalibilidad del Papa no tiene que contradecir nada de ello. Las dos fuentes de la revelación. La Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Entonces no puede quitarse, pues no se puede quitar todo. Y sí, como usted le dijo, que no podía el sol, es así, no puede el sol, esos tienen que ser consultados si fuera así, pero como no es así, entonces no pasa nada. La asistencia del Espíritu Santo podría ser el ser instrumento, podría ser el ser instrumentos de nosotros. Sí, el Espíritu Santo actúa en nosotros en todo momento, pero en este caso ya está en nosotros. Ahora tal cosa, por ejemplo, en las oraciones, cuando nosotros decimos, Espíritu Santo, ven a mi vida, el Espíritu Santo ya está. La oración tiene que ser distinta. La oración, Espíritu Santo, actúa en nosotros. Espíritu Santo, muévete en nosotros para poder obrar como tú quieras. Es totalmente distinta la oración. Entonces, acerca de la infalibilidad, entonces vemos estos aspectos. No es que el Papa no se equivoca, como dicen algunos locos por ahí, sino que tienen que ver acerca de los aspectos de lo que declara el Papa en ex cátedra, o sea, desde la cátedra de San Pedro, y da como determinación ese aspecto de fe o de moral. Entonces, pues les digo esto, que les vayan a decir a ustedes, ay, que el Papa dice que aprobó el aborto. Eso nunca se va a ver. Dice que el Papa aprobó el matrimonio entre el mismo sexo. No se va a ver. ¿Por qué? Porque no es infalible. No tiene nada que ver con el aspecto bíblico ni la tradición apostólica. ¿Bien? Con esto, ¿qué quiero decirles? Que la iglesia está bien cimentada y que la iglesia no decae solo por así, sino tiene buenos cimientos que le pueden ayudar en su aspecto y vivencia de la fe. ¿La fe es necesaria para salvarse? Claro que sí. Dice aquí este aspecto. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. Es necesario entonces la fe para salvarnos, pero no con ese aspecto como piensan los hermanos evangélicos. Creen al Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Sí, la fe nos salva, pero durante esa etapa de nuestra historia, cómo estamos viviendo nuestra fe y cómo estamos cuidando nosotros esa salvación que hemos recibido por medio del bautismo. Ahí está el aspecto. También le dice a Tomás, porque me has visto, has creído, dichosos los que sin ver creyeron. Está también ese aspecto muy importante. Hemos de rezar por los que no creen, pidiendo a Dios que les conceda la gracia de la fe, ayudándoles con nuestro ejemplo de doctrina, ejercitando el apostolado de la doctrina. Entonces aquí está un poco el aspecto que decían anteriormente acerca del compromiso cuando el catequista ya sea instituido como ministerio. Es esta responsabilidad. Ayudar a los que no creen, ¿qué cosa? La doctrina, el apostolado de la doctrina que todos nosotros debemos de tener. ¿Es importante entonces ello? Claro que sí, es importante, pero son aspectos que todos nosotros debemos de tener en cuenta para salir adelante, porque si no, nos vamos a quedar siempre de brazos cruzados
y sin tener en cuenta todas las cosas que vienen a nuestra vida. El credo resume las verdades que debemos de creer. Desde el principio encontramos estos dos versiones que nosotros conocemos del credo. ¿Por qué razón ya entramos a esto? Porque ya vamos a entrar en el aspecto de los artículos que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de el credo como tal, nuestra profesión de fe. Desde el principio, símbolos o fórmulas de la fe, resúmenes de la revelación divina. Está el que nosotros conocemos como símbolo de los apóstoles, que es el credo chiquito que decimos nosotros. Y está el símbolo que nace en el 325, en el concilio de Nicea, cuando estuvo Constantino y todos los obispos enfrentándose a las herejías que estaban saliendo. Por ejemplo, los que decían que Jesús solamente era hombre, que no era Dios, Dios lo había adoptado, por eso es que era hijo de Dios, por eso es que era como un semidios, algo así. Entonces, por esa misma razón tiene estos aspectos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Son estos aspectos que nosotros tenemos en este símbolo de que se reconoce como el credo de Niceno-Constantinopla, o como nosotros conocemos el credo niceno-constantinopolitano. Parece trabalengua, va a decir usted. Bueno, hay un comentario aquí, vamos a ver qué dice. La doctrina no es solo la buena nueva que comprende la doctrina. Vamos a ver, la doctrina no es solo la buena nueva. ¿Qué comprende la doctrina? Acordémonos muy bien que la buena nueva, o sea, es el evangelio que todos nosotros tenemos, pero para entender el evangelio es bueno tener todos los aspectos doctrinales. Jesús enseña los aspectos doctrinales, los apóstoles enseñan doctrina. Por esa misma razón, dígame usted, el Evangelio de San Mateo 28:18 dice, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a todas las gentes y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Ahí está la doctrina. La doctrina, o sea, la doctrina nos estamos refiriendo a todos estos aspectos que nosotros tenemos desde Jesucristo, los apóstoles, hasta nuestros días, y son todos esos aspectos de fe. Esto que estamos nosotros aprendiendo acerca de la fe, qué es la fe para nosotros, qué es la fe para el cristiano, eso es doctrina. ¿Y es buena nueva eso? Claro que sí, porque vamos a anunciar la fe en Jesucristo. Pero no una fe como el aspecto que nosotros ya sabíamos, sino un aspecto ya tomado desde la doctrina de la iglesia, que como decía anteriormente, la iglesia nos transmite a nosotros la fe como la recibió de parte de Jesucristo y los apóstoles. Entonces, no hay diferencia entre buena nueva y doctrina. No hay diferencia, es lo mismo, solamente que en otras palabras. La evangelización es la doctrina de Cristo. La evangelización es doctrina que el Señor mismo nos dio a todos a conocer. ¿Por qué creemos en Dios Padre? Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Quién nos enseñó que Dios era Padre? Jesucristo. ¿Es doctrina? Sí. ¿Y qué nos enseñó? Jesucristo. ¿Y es evangelización eso? Claro que sí. ¿Es la buena nueva? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros transmitimos y evangelizamos acerca de un Dios que es Padre. Entonces, no hay diferencia. Podemos decir que es lo mismo. Entonces están estos dos símbolos acerca de la fe, el símbolo de los apóstoles, que es el credo chiquito, y el símbolo de Nicea-Constantinopla, que es el credo grande, que por lo general que se reza todos los domingos, que contiene muchos elementos ahí que vamos a ir descubriendo ya en las catequesis que vamos a tener anteriormente. Después, cuando recitamos el credo, estamos haciendo un acto de fe en las verdades fundamentales que Dios nos ha revelado. Entonces ahora, cuando usted reza el credo, dése cuenta, está usted recitando los aspectos de fe que los primeros cristianos tuvieron en cuenta. No solamente quedarnos ahí con los brazos cruzados, Dios Padre, todo Padre, quedar del cielo. Me dio risa un domingo. Se me ocurrió un domingo, vamos a ver qué hace la gente si yo no rezo el credo. Cabal, vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios. Yo empecé, pues me quedé callado. Después la gente se fue perdiendo y todo ello. ¿Por qué razón?
Porque si la gente supiera realmente lo que está diciendo, no se perdería, no se adelantaría a uno, ni se adelantaría a otro, sino sabría lo que está recitando y lo haría de buena manera sabiendo lo que está diciendo, en qué está creyendo. Pero si usted se da cuenta que hay uno que se adelanta, otro que se queda atrás y se hace un chirmón ahí en el templo, eso quiere decir que las personas solo están recitando, sí, el credo de memoria, pero no saben lo que están diciendo. Entonces, es un aspecto que también ustedes como catequistas deben de inculcar en los candidatos al sacramento de confirmación. Este aspecto de fe. Lo que están recitando es lo que creen, es lo que creemos. Interesante esa parte. Hacer muchas veces actos de fe. Aquí dice, Dios nos ha dado el gran regalo de la fe. Hemos de agradecérselo haciendo actos de fe. Creo en Dios para todos los aspectos que nosotros sabemos y sabemos acerca de la fe. Vamos, entonces, propósitos para la vida cristiana son cosas que nosotros debemos de tener que nos pueden ayudar a nosotros para nuestra reflexión. Aprender bien el credo, recitar el credo con devoción, no solo en la misa, rezar por los que no tienen fe. Esta parte me gusta bastante cuando dice rezar por los que no tienen fe. En la lección divina les decía el día de ayer que si ustedes se han dado cuenta, tal vez antes el misal romano cuando nos decía a todos nosotros acerca de los aspectos de fe cuando las personas no creen. Hay una parte en la plegaria eucarística que cambió en la actualidad. Antes decía la plegaria eucarística, cuando se hacía referencia al cáliz. Entonces tomó el cáliz en sus manos y dándote gracias se lo pasó a sus discípulos diciendo, decía así antes, tomen y beban porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será entregada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Era la versión antigua, por ustedes y por todos. Ahora ya no dice así. Ahora dice el misal romano que será entregado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. ¿Y por qué ya no todos? Porque no todos creen en la Eucaristía. Entonces, al no creer en la Eucaristía, y no puede la persona entrar en ese ámbito de gracia de Dios y mucho menos salvarse. Este es el cáliz de mi sangre que será entregada por ustedes y por muchos. ¿Por qué refiriéndose a muchos? Refiriéndose primero a los apóstoles. Pero en ese entonces, por eso es que se actualiza ese momento, que será entregado por ustedes. También se lo está diciendo a todas las personas que están en el templo, que será derramada por ustedes y por muchos, refiriéndose también a las otras personas que tal vez no pudieron asistir y quizás van a estar en otro horario de Eucaristía o de misa o están en otro lugar, pero que creen en la Eucaristía. Es por esa misma razón que se ofrece ese sacrificio. Entonces es importante ello. Vamos a ver, el misal romano cambió, bueno, tal vez empezó la iniciativa después del Concilio Vaticano II, pero se fue dando ya, tal vez estamos hablando, tal vez hace dentro de unos, ¿qué? 10 años o 15 años que cambió ese sentido del misal romano. Como todo fue avanzando y acordémonos que ya vinieron todos los aspectos evolucionistas o progresistas de las personas, estas ideologías que fueron cambiando a veces el creer de la persona. Entonces muchas personas se alejaron. Dicen ser católicas, pero no creen en la Eucaristía. Entonces, si la persona no cree en la Eucaristía, automáticamente no es católica. Por esa misma razón, después del relato eucarístico, que es la aclamación que se hace, este es el sacramento de nuestra fe. Entonces, aquella persona que no cree en la Eucaristía no es católica.
aunque reza su rosario, pero está faltando a ese aspecto de fe. No cree en ese sacramento de la fe, en que Cristo está presente. Y si no cree que Cristo está presente, no va a creer en nada más. Lo demás lo va a hacer por costumbre, o porque se lo contaron, o porque ya se acostumbró a hacer esas cosas. Entonces, a este comentario, entonces, sí, posiblemente no mucho recuerdo, pero sí fue, ¿verdad? Unos 15 años que el misal romano cambió esta forma. Y no solamente cambió, también hubieron otras partecitas que fueron cambiando en el misal romano. Lo digo porque es bueno saber estos aspectos, porque cambia el lenguaje dentro del misal romano, y es por este sentido, que será entregado por ustedes y por muchos, refiriéndose a los que creen. Ya no es por todos, porque no todos creen. Entonces, ese cáliz que se ofrece, se entrega por los protestantes. No, no entran ellos ahí, porque no creen en la Eucaristía. Entonces, el católico que sí cree en la Eucaristía, y el mismo San Pablo lo dice, por esa misma razón, cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. El mismo San Pablo lo dice, y eso hay que tenerlo presente. Una pregunta: ¿cómo podemos transmitir esta fe a nuestros niños y jóvenes? Pues bueno, yo siempre creo que se los dije en una ocasión, y esto que yo les estoy dando, si me lo hubieran dado hacia mí, ay, qué calidad hubiera sido. No, creo que aquí es donde entra ya la responsabilidad y la creatividad de todos nosotros como catequistas. No le puedo decir, mire, tome este libro, aquí dice cómo, no. Está la creatividad de cómo nosotros podemos masticar este contenido y también dárselos, como dice el mismo San Pablo. A ustedes no les di carne para que lo comieran porque son como bebés que no pueden masticar porque no tienen dientes. A ustedes les di leche para que bebieran y pudieran comprender. Y creo que este texto también se hace muy presente para todos nosotros. Tal vez este trozo de carne que se les presentó a ustedes, hay que volverlo en leche para poderlo transmitir a los niños o a los jóvenes. ¿Cómo comprender este aspecto de fe? Pues hablarles de las cosas sencillas. Por ejemplo, decirle a los niños, miren, la fe no solamente es decir yo creo, sino también te llevar a la vivencia y todo ello. Pueden hacer una dramatización de el buen samaritano, sí, el buen samaritano es el que ayudó, sí, pero ¿dónde está el aspecto de fe ahí? En la ayuda. En la ayuda. Y aún ustedes pueden sacar quizás algún video de algún samaritano, ponerlo ahí, pero la fe, ¿dónde se mostró? También en la ayuda, porque también es acción. La fe es acción, la fe no solamente es palabra. Entonces la persona que actuó, en este caso el buen samaritano, es porque sabía y había tenido una relación con Dios y sabía que ayudar a su hermano le iba a hacer bien. O sea, está siempre la creatividad, está siempre todo ello. Por ejemplo, a veces hay unos ejercicios que le hacen a uno en ciertos talleres que ayudan bastante. Por ejemplo, nos decían, a ver, dígame 3 cifras que sumándolas de 60, pero que no sean 20. O sea, son cosas que son tan sencillas, pero que como nosotros estamos acostumbrados a lo mismo, sabemos muy bien que 3 cifras iguales, idénticas, que sumándolas de 60, rápido pensamos, 20 más 20 más 20. Estamos acostumbrados a lo mismo, pero no pensamos más allá. Y las 3 cifras idénticas eran 55 más 5, dan 60. Y por ejemplo, igual una vez nos dieron una hoja, una hojita como es, y una moneda de quetzal, y 2 sillas. A ver, hagan ustedes que esta hoja sostenga la moneda entre las 2 sillas. O sea, que
quedaran las dos sillas a los lados y la hoja en medio y pongamos la ficha en el centro de la hoja. Y uno piensa, si uno lo hace así, ¿qué va a pasar? La hoja se une, se va. Y craneando ahí cómo poderlo hacer y todo ello. Simplemente y sencillamente era de doblar la hoja, hacerlo en cintitas y agarra consistencia. Y al agarrar consistencia, podíamos decirlo, se coloca la ficha ahí y queda así. Un aspecto tan bonito de la fe, podríamos decir aquí, que los dos bastiones de la fe, Iglesia y Dios, son las dos sillas. Nosotros somos ese papel. La prueba es la moneda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la hoja? Dios y la iglesia Dios por medio de la iglesia nos transforma en ese papel resistente, nos hace sostener y nos sostiene en medio de la prueba. Un ejemplo pequeño, pero que ayuda a la comprensión de los niños. Y así sucesivamente podemos utilizar muchas cosas que a los niños y jóvenes les pueden ayudar, pero teniendo en cuenta, o sea, saliendo de lo rutinario, saliendo de aquello de que siéntense, vamos a compartir la doctrina, vamos a ver, y empezamos a hablar, ¿no? Pero también hay muchos ejemplos y muchas cosas que nos pueden ayudar a nosotros a transmitir. Por eso la creatividad que todos nosotros podemos tener, la creatividad que nos tiene que llevar a nosotros a pensar, ¿cómo yo puedo transmitirle la fe a esta persona, a este joven, a este niño que quiere recibir la doctrina y que quiere recibir estos aspectos de fe? ¿Cómo yo lo puedo hacer? Pues entonces ahí entra la creatividad, no rompiéndose con la doctrina. Puedo transmitir la doctrina, por ejemplo, lo que pasó. ¿Cómo puedo yo saber que la misma creación habla de Dios o la creación adora a Dios? Viendo mi compañero que es de la Verapaz y a las pilas. Decía, miren ustedes, le decía a los jóvenes y a los niños, y había un marero allá en Suchitepeques, hay un marero por ahí, fuimos a esta parte que se le llama Santa Bárbara, Suchitepeques. Había un montón de mareros que estaban ahí recibiendo su catequesis porque la mamá los mandó. Y le dice un marero a mi compañero, mire usted, yo no creo en Dios, pero ¿cómo puede demostrar usted que la creación es la... Y así viene mi compañero, es mero loco. Le dice, mire, acaba había una gallina ahí, el padre tenía unas gallinas ahí, y acaba la gallina se fue asomando. Está viendo para la palangalita con agua, viene la gallina, toma un poco de agua y mira el cielo. Ahí está el aspecto de fe, le dice. Mira esa gallina, toma agua y mira el cielo, agradeciéndole a Dios por poderse hidratar y poder tomar agua. Este joven que pertenecía a las pandillas se quedó mirando a la gallina y ya no dijo absolutamente nada. Y a los 2 meses, yo ya no llegué, solamente llegó el compañero, porque es cuando yo me enfermé de la garganta y todo ello. Y cuando llegué nuevamente me dice, mira, hay alguien que quiere hablar conmigo, cuando ya era el mayor en estudios, entonces llegué. ¿Qué pasó? Vi a un muchacho totalmente transformado, bien peinadito, con su camisita, o sea, su pantalón de lona, sus zapatos y todo. Mire, ¿qué habla con usted? Jesús vos. A eso no se acuerda de mí. No soy aquel que venía con un arete aquí, pues. Aquel que venía con camiseta y sus pantalones flojos. Jesús vos, Amílcar. Sí. Ay, ¿qué te pasó? Se acaba de quedar catequesis cuando yo pregunté cómo la creación o cómo nosotros podemos realmente estar agradecidos. Pues con aquel ejemplo de la gallina, me dijo, claro, ¿cómo es que una gallina que quizás ni sabe que no lo vamos a comer, pero sabe dar gracias? Y yo qué pienso, camino, puedo moverme, puedo hablar, puedo hacer cosas, ¿y por qué no le agradezco a Dios? Fíjese que me quedé impactado. Yo fui el primer impactado de todo ello y quedé pensando, wow,
Y lo que platicábamos anteriormente, la creación nos habla de la existencia de Dios y nos puede orientar a nosotros a dar ejemplos acerca de fe, a hablar acerca de Dios y transmitir todo aquello que también Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Bueno, muy bien, yo lo dejo hasta ahí para que la próxima que nos veamos podamos nosotros ya captar nuevamente lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o algo por el estilo que ustedes pueden hacer. O terminando. algo. A las preguntas. Examen. ¿Qué es la infalibilidad? No, no hay nada. Muy bien. Entonces, estamos con todo ello, ya saben. Y vamos a tratar siempre de seguir con este curso. Yo creo que aprendemos bastante y nos ayuda a todos nosotros a crecer también en estos aspectos. Créanme que a mí también me ayuda bastante, porque como les digo, si a mí me hubieran dado a mí así catecismo de la Iglesia Católica, qué calidad. Cuando llegaba el doctor en ciencias teológicas, yo me quedaba, ¿y qué quiso decir? Son cosas que sí cuestan comprenderlas y que también nosotros debemos de tener en cuenta. Entonces, estamos con ese artículo que nos va a ayudar a nosotros. Ya la próxima, ya pasaremos a otro aspecto del catecismo. Ya les voy a decir ahorita para que usted se prepare y ya pueda tomar usted lectura acerca de ello y ya pueda usted venir también con sus preguntas. Mire, necesito que entrar ya con nuestro primer artículo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y esto lo vamos a encontrar desde el número 36. El número 36, ya en la segunda sección de la profesión de la fe cristiana, ahí le van a aparecer a usted los dos credos. Capítulo primero de esta sección. Creo en Dios Padre. El símbolo de la fe. Entonces usted va a leer y va a leer del 36 hasta el 45. Numeral 36 al 45. Son pequeñitos. Así que usted lo va a leer y ya vamos a entrar entonces de lleno a este primer artículo que nosotros encontramos en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Ahí vamos a ir descubriendo tantas cosas que nos va a ayudar a todos nosotros. Entonces, ¿por qué les digo? Y si usted se quiere pasarse en casa con la lectura, léalo. Y aquí lo vamos a ir explicando poco a poco, por qué creemos en Dios Padre Todopoderoso y todos estos aspectos que nos llevan a todos nosotros a poder creer realmente lo que Dios tiene en nuestras vidas. Entonces, numeral 36 al 45 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos entonces. Hermana Ana María, bienvenida a este curso. Hasta que la miro por ahí. Bienvenida, entonces espero que... Gracias, padre. Espero que le haya gustado. Sí, la verdad que sí. Muy interesante. Aquí tomé nota. Bueno, qué bueno, ahí le esperamos siempre. Así va a ser. Entonces, Gracias. no sé si usted nos puede ayudar con la oración final. ¿Está bien? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y santo, en esta noche queremos darte infinitamente las gracias primeramente, por nuestro bautismo, mi Señor, porque aunque estábamos pequeñitos, ahí nos diste tú esa semilla para que nosotros en el caminar de nuestra vida pudiéramos y podamos
ir creciendo en fe. Infinitamente gracias, Señor. Y en esta noche, pues, gracias por esa palabra que tú nos has dirigido. Y te pido que nos des la gracia de creer en ti, creerte a ti, y que nuestra vida sea lo que tú quieres que sea, para lo que tú nos creaste, Señor, y que podamos ser testimonio para aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor, mis hermanos catequistas, con los jóvenes, con los niños, para que todos, Señor, podamos y te puedan conocer. Gracias, Señor, en esta noche. Cada uno de nosotros confiamos en tu amor, en tu misericordia, en tu compañía, y que tú nos vas a acompañar en este caminar de fe. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, gracias a todos. Esperamos que inviten nuevamente a sus compañeros. Desde que al inicio todos empezamos y pues, nos vamos quedando. No miramos que es serio. Bueno, entonces ahí vamos poco a poco. Entonces, gracias por estar presentes y nos miramos dentro de 2 semanas. Que Dios les bendiga a todos. Que pasen buena noche. Buenas noches.